Con la portada de la jornada por el acontecimiento de ayer que sacudió la tierra en esa zona, pero que también asustó a millones de personas. Causa el sismo de 7.7, 2 muertos y daños en 5 entidades. El movimiento telúrico, como ya se ha informado en diversos espacios informativos, ocurrió 46 minutos del simulacro por el 19/9, que es ya prácticamente una tradición en México hacer un simulacro el 19 de septiembre. Y ayer, qué casualidad, una hora después, 46 minutos exactamente, ocurre este sismo. Tuvo efectos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y en la Ciudad de México. Destaca en su antetítulo la jornada, huellas del terremoto en Manzanillo. Además, los estragos se hicieron sentir en viviendas, escuelas, hospitales y en las sedes gubernamentales. Resintieron 1,2 millones de usuarios cortes de luz y se reportaron derrumbes en las carreteras. En la capital del país, de México, el saldo preliminar es de 21 edificios afectados y caídas de poste. Hay imágenes, videos donde se dan cuenta de las caídas, del levantamiento de polvo, una cosa extraña desde la altura en la que se hacen los videos. Pero bueno, por suerte no trajo mayores consecuencias que estas lamentables 2 muertes y daños en las viviendas, vehículos y algunos locales, instituciones oficiales. Y por supuesto, esto todavía tiene unas secuelas. El gobierno de México está trabajando en aquello. Así que se destaca, y lo increíble, lo sorprendente es que en el simulacro la gente pensaba que estaban viviendo otro simulacro. Y ahora hay una cantidad de memes que quieren borrar del calendario el 19 de septiembre. Y pasemos a lo que destaca en este día, página 12, a propósito de las audiencias que se están desarrollando en el caso que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Mintieron descaradamente. ¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?, se preguntó el abogado de Cristina Kirchner, el señor Carlos Beraldi, después de dejar en ridículo cada uno de los puntos de la acusación. Para hacerlo, utilizó todo lo ocurrido durante el juicio, donde los fiscales Luciani y Mola vieron hundirse sin remedio cada uno de sus argumentos. Hoy sigue el alegato y se anuncian pruebas aún más asombrosas. De verdad que quedaron mal, muy mal parados los fiscales Luciani y Mola, de lo que vimos en varios videos, en varios reportes de prensa. No toda la prensa, por supuesto, eso hay que destacarlo. Mintieron descaradamente Luciani y Mola. Ahí tienen esto para que sepan que cuando la verdad prevalece, los mentirosos quedan al desnudo. Y en la parte superior, volvemos con el tema del intento de magnicidio. En el teléfono de Gabriel Carrizo se encontró un mensaje enviado 2 horas después del ataque a Cristina Kirchner, en el que se confesaba la intención de ese grupo de matar a Máximo Kirchner, hijo de Cristina. Su rol en la planificación del atentado. Estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora, esta vez se conoció ayer. Y yo lamento mucho que muchos medios de comunicación sobre este tema se callen. Cuando ocurrió el atentado, bueno, fue noticia, etcétera, etcétera, todo lo demás, pero cuando comienzan a aparecer más evidencias de todo el andamiaje criminal para atentar contra la familia Kirchner, evidentemente se callan. ¿Por qué? Porque no les gusta que la verdad prevalezca. Por suerte hay medios como Página 12 y otros más en Argentina que dan cuenta de esta situación. Y pasamos al Ecuador para que veamos el ridículo, en cambio, de la prensa. El Expreso, no sé si nos escucharon ayer, no creo, pero en la práctica da vergüenza que vuelvan sobre lo mismo. Imagínense esa fotografía, muchos frentes y sin resultados. La imagen de la búsqueda de María Belén Bernal, la joven abogada desaparecida desde el 11 de septiembre, y colocan la fotografía como el esfuerzo que hace la policía para buscar su cuerpo en algunas zonas. Esto es lo más ridículo que pueden hacer. Lavar la imagen de la policía colocando imágenes de una búsqueda. Señoras, señores policías, ahí no está, porque todo indica que quien la agredió salió con ella, con su cuerpo, no sabemos si con vida o muerta, salió de la policía con el permiso de quienes dirigen esa institución. Esta fotografía es una vergüenza. Por más que digan sin resultados. Claro que no hay resultados porque dejaron salir al femicida, si es que efectivamente ocasionó la muerte de ella, y si no al agresor.
porque hasta ahora lo que se mantiene como búsqueda es al cuerpo. La desaparecida es María Belén Bernal. Y abajo, el crimen al fiscal Edgar Escobar impulsa el grito de emergencia judicial. Pero si ustedes fueron los que lanzaron la idea de que había que identificar a los fiscales, ponerles rostro, la alcaldesa de Guayaquil pidió que se pusiera rostro, nombre y apellido de los fiscales que investigan para que tengan responsabilidad. Ahí tienen, ese es el resultado de las acciones fascistas acolitadas por medios de comunicación como estos, como los del Expreso, que de periodistas tienen muy poco, pero de sicarios mediáticos tienen todo. Así es. Igual que este otro diario. Este otro diario, con todo lo que puede significar una institución periodística, ha hecho un pésimo trabajo en cuanto a la investigación con respecto a la violencia. ¿Qué dicen ahora? Fiscal investigaba sicariatos y narcotráfico, fue asesinado. Y de la desaparición de María Belén Bernal, que conmociona al Ecuador, ni una sola línea en toda la página de portada. Nada. Claro, más importante es Barcelona, Emelec, eso es lo que les importa, porque supuestamente eso les atrae lectoría. Pero en realidad, lo del sicariato, ahí está. Se detuvo a 2 de los supuestos autores, no sabemos, ojalá sea cierto. Lo que pasa es que la policía está en un plan de lavarse la imagen, entonces ahora resulta que sí encuentran inmediatamente a los autores. Prácticamente 2 horas después estaban detenidos los 2 supuestos autores. Ojalá sea cierto que son los autores para procesarlos, pero si en cambio están incriminando a personas que no tienen nada que ver por el solo hecho de lavarse la imagen, señores policías, se están hundiendo cada día más. Los digo con claridad, la policía ecuatoriana está enferma y necesita un tratamiento urgente. Así es. Pasemos al ABC, el titular. Yo no entiendo a qué le llaman una era, el fin de una era. 2.000 invitados, 500 líderes mundiales, representantes de todas las casas reales y casi 2 millones de británicos en las calles despiden a Isabel II. Y se acabó una era. ¿Qué empieza ahora? La era de otro rey que nos va a gobernar. ¿Cuál va a ser el cambio significativo en la historia de este planeta con un nuevo rey? ¿Qué hizo la reina Isabel que haya marcado una era? Solo son preguntas que uno se hace para desmontar esta falacia de honrar a reyes en pleno siglo XXI, reyes que no tienen ningún poder, que no han cambiado nada y por el contrario han usufructuado de la riqueza de decenas de colonias que fueron explotadas y vilipendiadas por reyes, por reinados, por majestades y por monarquías de esta naturaleza. Porque más allá de la persona, la institución de la monarquía no tiene ningún sentido. Así que no nos vengan a decir que aquí hay algo que destacar de las monarquías. Que bien por las personas, pero que mal por las instituciones y por las secuelas que dejaron las industrias coloniales, como lo quieran llamar en cualquier momento. En fin, ahí tienen ustedes los titulares falsos de una era que no existió. El Mercurio de Chile también destaca en la parte superior: el Reino Unido y el mundo le dan el último adiós a Isabel II en gran funeral de Estado. De Estado, eso es, porque van reyes, príncipes y presidentes. Algunos presidentes fueron para allá. No quiero mencionar los nombres porque da vergüenza además que le rindan culto a quien no tenía ninguna responsabilidad institucional. Por el contrario, usufructuó de toda la riqueza inglesa. Y en la parte central, el gobierno de Gabriel Boric alista un proyecto de ley que fija una cuota de género obligatoria en los directorios de las empresas, con un avance gradual, dice la nota del Mercurio, y la foto principal: presidente Boric encabeza su primera parada militar. Más información sobre este tema, nada. Y vamos a últimas noticias a propósito también de lo que ocurre en Caracas en el día martes 20 de septiembre. La pandemia continúa, advierte el presidente Nicolás Maduro. Dijo que no ha llegado el momento de dejar todavía el tapabocas y exhortó a los venezolanos a mantener las medidas de bioseguridad contra el coronavirus. Dijo que cuando se den las condiciones, obviamente ahí habrá la disposición, la orden de dejar de usar el tapabocas. Lo que no veo aquí en esta portada es la noticia de última hora, pero bueno, la veremos en el portal de Telesur. Una noticia muy importante para Venezuela y Colombia. Aquí está.
ahí es. El Estado venezolano recupera el control de la empresa petroquímica Monómeros. El superintendente de Colombia, Billy Escobar, ratificó la voluntad del gobierno venezolano de designar una nueva directiva en Monómeros, una empresa que fue incautada por el gobierno del señor Iván Duque, y esto da cuenta de pasos significativos. Ahí se ve al embajador Plasencia con el superintendente de Colombia, Billy Escobar. Y esto da cuenta del nuevo momento importante para normalizar unas relaciones que tienen mucho que dar mutuamente entre los dos países, como se ha destacado no solamente desde el ámbito comercial, desde el ámbito económico, militar, sino sobre todo en el productivo y en el cultural, que es muy importante. Y acá, lo que ya mencionábamos, revelan un plan para asesinar al hijo de la vicepresidenta argentina. Cuba reitera el compromiso de fortalecer los mecanismos de integración, y sondeo muestra que Lula amplía la ventaja en la intención de voto. Es lo que estábamos conversando anoche con Pablo Gentili en el programa En Clave Política. Un significativo avance en la opción de voto de ganar en primera vuelta de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero ya vamos a ver lo que dice el señor Bolsonaro. Aquí una declaración importante que hizo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador a propósito de que él plantea dar a conocer en la Organización de las Naciones Unidas un plan para terminar con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Y dice: Occidente coloca como agente del Kremlin a todo actor que llame al diálogo entre Kiev y Moscú. Así es, así ha sido siempre Estados Unidos, así que no se nos sorprenda, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Así ha sido siempre, así será mientras en ese país rija ese aparato hegemónico e imperialista en Estados Unidos. Más información, por supuesto. Acá lo que menciona Putin: Venezuela es un socio fiable de Rusia, ha dicho el presidente de Rusia. Y aquí lo que les mencionaba: a 2 semanas de las elecciones, destaca Nodal Noticias de América Latina y el Caribe, Bolsonaro afirma: si tengo menos del 60% de los votos, algo raro pasó en el Tribunal Superior Electoral. Esto, lo que mencionábamos con Pablo Gentili, o da cuenta de la desesperación que tiene, porque sabe que las encuestas dicen todo lo contrario, no pasaría del 30% de los votos, y por supuesto con eso quedaría colgado en primera vuelta. Pero ya está advirtiendo, colérico, después de venir del funeral de la reina Isabel, Bolsonaro, que tiene todo de imperialista, tiene todo de monárquico, tiene sangre azul, ha vuelto a atacar al Tribunal Superior Electoral. Y si no actúa el Tribunal Superior Electoral, pues el pueblo lo castigará en las urnas. Miren lo que dijo el señor Piñera: no queríamos este mamarracho de constitución, pero la del 80 tiene que ser renovada. ¿Por qué no la renovó él? ¿Por qué no hizo nada para eso? ¿Por qué apoyó el voto del rechazo? ¿Por qué no hizo nada durante los 8 años de mandato que tuvo? Porque fue reelegido en una ocasión, después de un periodo intermedio. Vamos cerrando, y la agencia EFE, más allá de lo del sismo que ya es noticia, quiero destacar esto. Aquí está. El señor Guillermo Lasso se encuentra en las Naciones Unidas. Le entrevistó Javier Otazu y dice: Lasso dice que Correa utiliza a los indígenas para lograr su propia inmunidad. Señor Guillermo Lasso, en el Ecuador hay muertes, hay desapariciones, hay sicariato, hay migración de niños, más de 4.900 niños abandonados en la frontera, y usted sigue ocupado de Rafael Correa, que, para que se lo recuerde todo el mundo, dejó el poder hace 5 años. En el 2017 dejó el poder, estamos en el año 2022, y Lasso, Guillermo Lasso, que parece que tiene una obsesión mitómana, sigue hablando de Rafael Correa en todos los foros. Va allá a las Naciones Unidas, ¿y de quién habla? De Rafael Correa. ¿Qué dijo? Que la alianza de su antecesor Rafael Correa con los grupos indígenas que protagonizaron el paro, lo único que busca es lograr su propia impunidad. El señor Rafael Correa, si no se ha enterado, señor Guillermo Lasso, tiene asilo político en Bélgica. No necesita impunidad ni inmunidad alguna porque ya la tiene. Así que o deja de mentir o cambia su discurso y se ocupa un poquito más del cargo que tiene. No se olvide que le eligieron para gobernar este país y no para estar hablando de Correa en todos los foros. Este país se cae a pedazos, se mata a la gente, y usted sigue hablando de Rafael Correa. Señor Guillermo Lasso, por favor,
gobierne este país. Por favor. Sí, por favor. Vamos a hacer la pausa. Ya volvemos. El mundo sintoniza Telesur. Fabiola López, desde Cuba. Porque Telesur siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las elecciones presidenciales de Brasil a menos de 20 días de los comicios con otro notable invitado, Valerio Arcari, analista político y catedrático desde Sao Paulo, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Iniciamos con Ecuador con las siguientes cifras de un reciente sondeo de opinión publicada en la encuesta de Alex Amaniego a propósito de la propuesta de consulta popular de Guillermo Lasso Mendoza y de la credibilidad de las instituciones del Estado. Vamos a poner en pantalla, ahí está. ¿Está de acuerdo con que se llame una consulta popular en este momento de actual crisis? El 52% dice que sí. El 47% dice que no, pero, ojo, también lo que se pregunta es muy importante. ¿Está a favor o en contra de que se convoque una muerte cruzada, es decir, disolución de la Asamblea Nacional y se convoque inmediatamente a nuevas elecciones presidenciales y de asambleístas? 60% estoy de acuerdo, el 39,6% dice que no. En cambio, esto es con la Asamblea, es decir, que se disuelva la Asamblea. Cuando se habla, está de acuerdo con la revocatoria del presidente Lasso, es decir, que el pueblo firma para destituir al presidente y vicepresidente, luego vota en las urnas para que se terminen de forma anticipada su periodo, 58,1% sí estoy de acuerdo y el 41,9% dice que no está de acuerdo. Prácticamente un empate entre las dos instituciones, la presidencia y la Asamblea. Y ahí ustedes pueden ver la calificación de las siguientes autoridades. El señor Guillermo Lasso, 40,9%, calificación pésima. El 26%, vamos a ampliar un poco para que se pueda apreciar mejor. El 26,46%, 26,46% mala, es decir, entre mala y pésima suma prácticamente un 66%. Irregular, 24%. Buena, 7,2%. Y muy buena, 0,8%. Lo demás, la Policía Nacional tiene una calificación de regular del 35,21%, mala de 25% y 26%, que en este momento está en el ojo del huracán.
en el ojo de la tormenta. Las Fuerzas Armadas tienen una calificación de regular del 38%, una buena de apenas 15% y 19,96% de mala. Esa es la realidad de las instituciones más significativas. Y la función judicial incluso tiene más mala calificación que el presidente y las demás. Función judicial 42,54%, que es la que se encuentra en crisis y se hizo un juicio político, pero los asambleístas gobiernistas y vendidos al gobierno salvaron al Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional tiene una pésima calificación, eso nos sorprende ya, por todo el desprestigio que se ha ganado y otros porque le han endilgado responsabilidades que no le corresponden. Y aquí, más información, usted confía en las siguientes instituciones. La Procuraduría nadie confía, bueno, no nadie, casi la mayoría no confía, en la Defensoría del Pueblo tampoco, en la Fiscalía tampoco. Esta es la realidad del país, nadie confía. Y fíjense en la función, en el Consejo Nacional Electoral, 82% no se confía, y en la función judicial el 80,34% no confía. Ahí tienen la realidad de este país. Ahora veamos la siguiente nota del caso que ha conmocionado al Ecuador. Se trata de la desaparición de la abogada María Belén Bernal, de 34 años, de un recinto policial. Veamos. Pasado 9 días desde que se confirmó la desaparición de la abogada María Belén Bernal, que fue vista por última vez el pasado domingo 11 de septiembre, luego de haber ingresado a la Escuela Superior de Policía de Quito. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó este lunes sobre una reestructuración de la Escuela de Policía que pasará a ser liderada por una mujer. Castillo detalló los procesos en marcha para esclarecer los hechos, determinar qué pasó el día de la desaparición, equipos de búsqueda del presunto autor de los delitos y localización de la víctima, que técnicamente aún es una persona desaparecida. Además, anunció que el personal que pudo haber estado involucrado en la desaparición será desvinculado de la institución. Todas aquellas personas que llegaron a conocer y no tuvieron la sensibilidad para comunicarse con el ECU 911 o comunicar a su superior jerárquico para que sea el que tome acciones y pueda impedir y evitar a tiempo, todas esas personas hoy serán ya dadas de baja. Esa es la disposición que tiene el comandante general. María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía para ver a su esposo, el teniente en servicio activo, Germán Cáceres, considerado el principal sospechoso. Hay registros de su entrada a las instalaciones, pero no de su salida. En los allanamientos dentro de la escuela se encontró licor, manchas de sangre, además de la cartera y una zapatilla de María Belén. Por su parte, Cáceres fue puesto en libertad tras declarar ante la Fiscalía y no se sabe dónde está. El presidente Guillermo Lasso dispuso una recompensa por información para su captura. Solo se han formulado cargos contra la cadete Jocelyn Brigitte por presunta desaparición involuntaria y se ordenó su prisión preventiva. La madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, recrimina al ministro la lentitud e indolencia de las autoridades en el caso. Si mi hija no existe, ¿qué pasó en esa escuela? ¿Por qué solamente una cadete? ¿Qué pasó con los oficiales que estaban de guardia? ¿Por qué en el espacio donde es las habitaciones de los oficiales no hay cámaras? ¿Por qué se permite beber en esa escuela de formación? ¿Por qué se permite que las cadetes ingresen a las habitaciones de los oficiales? ¿O simplemente por qué se permite doblegar esos valores que no están formando esa escuela? Esta es una escuela de deformación, no es una escuela de formación, señor ministro. Otavalo invitó a un plantón el miércoles para exigir la aparición de su hija. Las autoridades lentas, insensibles, pero ahí voy a estar. Pese a quien sea, con quien sea, voy a estar. Te voy a respaldar, mi amor. Ahí voy a estar. Por eso el miércoles todos, por favor, con una sola mano, vamos a estar a las 4 de la tarde en los bajos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El caso... Y hasta aquí llegamos. De este tema estaremos hablando en Enclave Política. No se pierda esta noche y mañana de nuevo aquí en Enclave Mediática. Nos vemos.